hay varias metodologías que se pueden usar, dependiendo también de, en el fondo, el nivel de análisis. Tenemos modelos que son de diagnóstico, por ejemplo. Primero yo tengo que analizar grandes cantidades de datos para poder establecer tópicos o conceptos que son los que más les gustan a las personas o los que tienen más asociados a sentimientos positivos, etc. Una vez que ya hago esos modelos de diagnóstico o modelos en el fondo más básicos para poder entender primero, digamos, el fenómeno, puedo pasar a modelos más elevados como modelos predictivos, es decir, ya en el fondo poder tratar de predecir si una publicación va a tener, por ejemplo, cuántos likes. Eso se puede hacer y muy preciso con los modelos muy sofisticados que han aparecido en el último tiempo. Y después ya podemos incluso generar modelos prescriptivos, que es un nivel mucho más elevado, que en el fondo ya es para optimizar algún proceso, optimizar alguna métrica en específico, etc. Entonces, en el fondo vamos a tener este nivel de tipos de modelos. También ahí podemos cruzar con otro tipo de metodologías, por ejemplo, con metodologías experimentales, en donde yo puedo, por ejemplo, testear si el contenido, el wording de un email, por ejemplo, ya si es que va a tener más apertura o menos apertura dependiendo del asunto, cómo está escrito, o el wording del correo, o una publicación en redes sociales también, o sea, y eso se hace con A/B testing, por ejemplo, u otro tipo de metodología en términos experimentales. Nosotros teníamos un mundo que con la imprenta le entregó a la audiencia la posibilidad de elegir qué leer. Y entonces, en ese mismo paradigma, qué oír, qué ver. Y habían medios que tenían dueños y que tenían el poder de ofrecernos contenido, pero nosotros la libertad que teníamos como usuarios era que podíamos elegir pantallas, elegir qué ver. Y con la aparición de estos dispositivos, que son los que permiten toda esta trazabilidad, nosotros como usuarios pasamos a tener también una voz. Entonces se produce también un proceso de incorporación masivo de gente que ya no solamente es una audiencia, sino que son usuarios y que son fundamentales para la misma creación de futuras audiencias que tenemos que tratar de una manera distinta. Entonces, la importancia de escuchar, de entenderlo, es que podamos hacer contenidos que sean valorados por esta gente. Y yo creo que una gran novedad ahí que condiciona la valoración es que debemos dejar de pensar solamente como en mensajes bien hechos, que era un poco la historia nuestra, el mundo de los comunicadores, de hacer como mensajes bien hechos, bien producidos para distribuir a miles. Tenemos que atrevernos a pasar a generar conversaciones, poner temas de interés y generar conversaciones, donde en la conversación está también el usuario. Entonces, de esa manera hacemos que esa cantidad de datos se multiplique y haya mucho más datos. ¿Sí? Ya no basta con que los generadores de contenido pongan cosas que se lean, ni siquiera que se lean completas, sino que la gente se sienta parte y lo hagan propio, lo cambien y se metan en la conversación. Y al meterse ellos tengan una validez muy fuerte para los amigos de esta gente y se va creando la red de... La conversación se nutre de los datos que se van obteniendo en esa interacción entre el creativo y el consumidor. Y la misma conversación genera más datos, porque en el fondo la gente se compromete. Entonces, esos datos nos permiten hacer un trabajo que antes todo esto se hacía como por estudios de cantidad. Es decir, teníamos alcance. ¿A cuánta gente llegaste? Ahora sabemos incluso si el que reaccionó estaba contento o estaba enojado. Bueno, pensemos que la inteligencia artificial es un algoritmo que está entrenado con toda la información, o sea, toma todo lo que existe en redes sociales, en contenido de Internet. Y ese contenido de Internet tiene sesgos, ¿ya? Hay sesgos de género, sesgos ideológicos, sesgos. Entonces, esa máquina, en el fondo, esto famoso, hay un concepto que se llama garbage in, garbage out, ¿no? Si tú alimentas un modelo con basura, va a salir basura. Entonces,
también hay que ser muy cuidadoso con qué con qué datos están alimentados estos algoritmos de inteligencia generativa. Y entonces, efectivamente, si tú le pides una respuesta a una pregunta, pero está entrenado con data sesgada, te va a responder con ideología o te va a responder con sesgo, ¿ya? Entonces, por eso es relevante primero trabajar con esos sesgos para tratar de hacer un poco más objetivo la generación de contenido, pero también, en el fondo, yo no creo que vaya a reemplazar la inteligencia artificial muchos trabajos no, yo creo que se va a convertir en una herramienta. Ninguno de nosotros nos cuestionamos, por ejemplo, cuando empezamos a usar Google para traducir, digamos, eso es una herramienta. Creo que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Básicamente se va a transformar en una herramienta donde nosotros vamos a aprender a trabajar con esto, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque efectivamente ChatGPT se equivoca, ChatGPT inventa cosas, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso.